Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. Hoy de nuevo volvemos a abrir las puertas de esta escuela que, a pesar de estar confinada, pues es una escuela online. Es la gran suerte que tenemos de tener toda esta tecnología, pues un poco para ponernos en contacto ya no solo con nuestros seres queridos, que eso es la gran suerte también. Yo creo que si han querido ganar algo de dinero habrán ganado y bien con todo esto, todas estas plataformas que evidentemente pues nos ponen en contacto y evidentemente pues todas ellas permiten que conozcamos a profesionales con los que hablar, tratar sus experiencias pues profesionales y con ellos también pues a aprender, como no, en ese tramo final de Startup School. Hoy, como siempre, tenemos a Jesús Monleo. ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien. Oye, te decía esto de las plataformas que todas que nos permiten conectarnos. La verdad es que deben tener los servidores que debe dar gusto de verlos, ¿eh? Deben echar humo, pero yo creo que porque yo realmente ya hago hasta clases de entrenamiento personal, entrenamiento físico con videoconferencia, o sea que yo creo que y de hecho me estoy pensando ya si tengo que volver al gimnasio después de esto, ¿sabes? Pudiéndolo hacer en casa, o sea que... Eso es verdad, sí, ¿eh? sí. La transformación de muchísimos negocios que ahora quizás se les ha dado una vuelta. Para algunos, incluso mucha gente que habrá descubierto muchísimos e-commerce de muchísimos productos y que, bueno, eso a la tienda de calle pues puede que de alguna forma le afecte o bien que se tenga que adaptar también, ¿no? Vamos a hablar con Marc Sorli. ¿Qué tal, Marc? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Bien, bienvenido. Bien, entiendo que tú también, tranquilo, me has comentado anteriormente que estabas incluso contento de estos días en los que puedes concentrarte incluso en tus proyectos. Exacto, con una lista de cosas tremenda para hacer. De hecho, necesito 2 confinamientos para completar toda la lista de cosas que me he propuesto hacer. Pues no sé si Jesús estará de acuerdo contigo, Jesús. Yo tengo muchos to-dos que hacer, sí, estoy poniéndome demasiados to-dos. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, yo quería que Marc nos explicaras un poco el objetivo de hoy era que nos explicaras tus aventuras como emprendedor, ¿no? Emprendedor local de aquí y arrancando un negocio en diferentes países de Latinoamérica, como es Bipriti, que luego nos lo expliques, pero si quieres, porque yo que muchos emprendedores se acercan y nos dicen, oye, que quieren lanzar algunos negocios a Latinoamérica, y creo que tu experiencia es muy válida porque has vivido en muchos países, has lanzado en muchos sitios, ¿no? Y para mí es súper útil. Pero antes de empezar con esa película, ¿nos puedes explicar un poco cuál es tu origen emprendedor o previamente a arrancar el negocio que habías estudiado o cuál era tu trayectoria o habías trabajado para otras empresas? Bueno, ante todo, gracias a vosotros por invitarme. Sí, yo la verdad que mi salto al mundo emprendedor vino un poco dado casi por una crisis personal. No era para nada mi objetivo inicial. Yo estudié marketing y comunicación y trabajé, antes de lanzarme al emprendimiento, trabajé durante 15 años en varias agencias de comunicación de Barcelona, básicamente pues intermediando en la relación entre las marcas y los grupos y los medios de comunicación para marcas de lujo, estilo de vida y demás. Venía de un mundo muy entretenido, mucho evento, mucho famoseo, mucha rueda de prensa. Soy un tío más de letras que de números, bastante más de letras que de números. Y bueno, pues esa era mi evolución. La única experiencia que había tenido en emprendimiento, fuera del emprendimiento digital, fue pues montar una idea que al principio se tomó como bastante loca, pero que acabó siendo peculiarmente exitosa. Y es que cuando mis padres se separaron, se divorciaron en 2001, mi madre pues había estado siempre ligada profesionalmente al sector de la cosmética, que es el sector al que se dedica la familia de mi padre. Ella organizaba congresos y ferias de cosmética, tanto en España como con el ICEX, llevaba la coordinación del pabellón español en congresos internacionales. Y bueno, se le ocurrió que al dejar de trabajar con la empresa familiar,
¿qué podía hacer? Se le ocurrió que lo que podía hacer es lo que ya sabía hacer, un congreso o una feria para gente que estaba como ella, sola, ¿no? En aquel entonces, en 2001, el tema del single pues no existía mucho, eran discos los singles, poco más, y a ella se le ocurrió hacer la primera feria, congreso del mundo, para el consumo en singular, para singles. La verdad que la tomaron por loca, mucha gente la tomó por loca durante un tiempo, hasta que al final, bueno, pues me decidí a ayudarla en su campaña, en su emprendimiento, y nos pusimos las pilas y logramos montar la primera feria, el primer salón singles, que tuvo, bueno, fue un éxito de visita, la verdad, había cola, me acuerdo, desde el Palacio de Congresos de Plaza España hasta la Plaza España, desde las Fuentes de Montjuic hasta Plaza España. Y esa fue la primera experiencia en emprendimiento. Luego... ¿Y continuasteis con lo del Salón Singles? Sí, ¿no? Varios años. Estuvimos 4 años, y estuvimos 3 años y medio. Lo que pasa es que, bueno, el tema de emprender con tu madre está muy bien. Es otro podcast. La parte de emprender está muy bien. Y con tu madre, pues está muy bien un poco, pero durante muchos años, día a día con tu madre, pues tampoco, ¿no? Entonces, al final, bueno, volví, había otro partner en el proyecto que era, pues, una persona que había sido mi jefe y grandísimo amigo durante mucho tiempo, Miki Rivera, con quien trabajo de nuevo ahora, y al final, pues ya yo estaba en el día a día también muy involucrado con su agencia de comunicación y al final pues me acabé desligando de la parte de la feria, ¿no? Y el otro emprendimiento que me había olvidado y me estaba acordando ahora que sí que había hecho en la época universitaria es una revista. Pues como estudiante de comunicación lancé una pequeña revista con descuentos para estudiantes. Nos dedicamos básicamente a recopilar todos esos flyers que se daban en la época, los que somos de la generación del 77 y alrededores, pues vivimos una época en la que los descuentos y promos para estudiantes venían con flyers físicos. Uh-huh. Y era una revista de unas 120 páginas, donde 60 páginas eran de contenido y artículos de interés para la gente joven, y las otras 60 páginas eran recopilaciones de flyers y descuentos para bares, discotecas, restaurantes y demás, ¿no? Eso estuvo muy bien, funcionó muy bien durante un tiempo, pero la verdad que no supe, me costó llevar el tema financiero. O sea, la cantidad de impagos que teníamos por el sector con el que trabajamos habitualmente, noche, bares, discotecas y demás, era muy elevado. Ajá. Y eso no lo supimos gestionar bien. Así que, nada, ese proyecto desapareció. ¿Y eso fueron las dos experiencias previas? Porque antes de Bipriti se llamaba de otra forma, ¿verdad? Del proyecto, no recuerdo el nombre. Exactamente. Fancybox. Fancybox. ¿Cómo fue arrancar? O sea, ¿cómo vino la idea de arrancar Fancybox y por qué irse a Latinoamérica? No sé por qué país empezaste, si no sé si fue México o qué país, pero ¿por qué? ¿Dónde vino o por qué esa crisis? Y la crisis existencial no tanto eso, sino ¿por qué montar ese proyecto y por qué Latinoamérica? Bueno, yo estaba trabajando en la última agencia de comunicación en la que trabajé y al final tenía un planteamiento de edad, tenía 34 años, no veía mucha más evolución en eso y también tenía, por otro lado, ganas de irme a vivir un tiempo fuera. Yo había estado viviendo en otros años en varios países, en Estados Unidos, República Dominicana y demás, y Inglaterra, y tenía como ganas de volverme a ir de nuevo, ¿no? Entonces, mi madre es argentina y es un país que conozco bastante y que me encanta, y bueno, quería probar, antes de cumplir los 40 años, quería irme a vivir un tiempo a Latinoamérica. Yo siempre, una cosa que siempre recordamos con Gerard Oliver, que fue cofundador junto conmigo del proyecto, luego os cuento, me decía, oye, tú querías irte a vivir a Latinoamérica y lo lograste, porque al final, inicialmente me fui a Argentina, pero acabé viviendo en 5 países, ¿no? Y bueno, pues vino ese tema de crisis de edad y voluntad de irme a vivir afuera y pensé, ¿qué puedo hacer para irme a vivir a Argentina? ¿Qué tipo de negocio puedo montar, ¿no? Y con los hermanos de mi madre, con mis tíos argentinos, que tampoco viven en Argentina, viven en Suiza, buscamos ideas de negocio de algo que pudiéramos desarrollar en Argentina y nos diera la oportunidad de ir más a menudo. Pero claramente ellos tenían una vida formada con familia e hijos en Suiza, yo no, yo era soltero y era el que tenía la oportunidad de irse a vivir y desarrollar el negocio desde cero fuera, ¿no? Entonces, estuvimos validando varios modelos, viendo varios modelos, y entre ellos apareció uno que fue el modelo ganador y era básicamente inspirado en los tantos modelos que había en esa época, 2012, de suscripción,
por los cuales, pues, oye, las personas se suscribían y recibían mensualmente una caja con lo que sea, pues ropa, tal. Nosotros buscamos el modelo de cosmética, ¿no? Muy inspirado en Birchbox, en el modelo de Birchbox en Estados Unidos. Pensamos que era un modelo que puede ser interesante en Latinoamérica porque Latinoamérica es el segundo continente con más consumo de cosmética después de Asia y porque era un modelo que era virgen ahí. En Europa ya había algunos players, pero en Latinoamérica no, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a desarrollar el negocio y nos faltaba un partner. O sea, nosotros teníamos conocimiento, yo tenía altísimo conocimiento del sector cosmética, por el sector al que se dedica mi familia, porque trabajé desde las agencias de comunicación para varios grandes grupos de cosmética, y teníamos algo de capital que pusieron mis tíos y que puse yo, pero nos faltaba más capital y nos faltaba un partner que tuviera la experiencia fuerte en el tema digital, ¿no? Y fue así como llegamos a través de, pues ya nos conocíamos, pero no en el lado profesional, a Gerard Oliver y a Miguel Vicente, que acababan de montar Antai. Y bueno, estuvimos comentando, me acuerdo que pues, hubo una llamada un sábado por la tarde, estaba merendando con una amiga y dijo, oye, llama a Gerard, que hostia, que el tío te puede ayudar mucho con esto, tal. Y lo llamé, quedamos el domingo en su oficina, entonces tenían en Pau Casals, con Marc Jordana, Miguel Vicente y Gerard y yo. Y nada, el domingo nos reunimos y el domingo tomamos la decisión de emprender juntos el proyecto y así fue el primer proyecto de Antai, Fancybox. Entonces, avisé en Global y en la agencia donde estaba, avisé que me iba. Esto era, creo que mayo, principios de mayo. Y no, principios de abril. Y a finales de mayo, mediados de mayo, o sea, mes y medio después, ya estaba en Argentina lanzando el proyecto, ¿no? Fue rapidísimo. Fui con Gerard, pues, llegué yo primero, empecé a montar un poco todo y luego vino Gerard, hicimos el evento de presentación y el evento fue un éxito. El evento fue un éxito y eso... ¿Qué país escogiste el primero? Argentina por un tema familiar. Por el tema familiar. ¿Hiciste un análisis previo para ver, oye, si era más interesante este o lo otro? No. O sea, claramente el proyecto era un proyecto con ambición regional, Ajá, pero okay. Fue un proyecto con ambición regional, pero claro, había que empezar por un mercado y por varios motivos elegimos Argentina. Primero, porque es un mercado que conozco bien. Segundo, porque tengo los papeles, o sea, como argentino, como ciudadano argentino, pues ser administrador de una sociedad y demás es mucho más fácil porque pues, es un punto que quizás hablamos luego, pero un tema realmente complicado en Argentina, en Latinoamérica, es la burocracia. Entonces, bueno, pues siempre necesitas a alguien nacional de cada país como administrador de la sociedad para hacer los trámites y demás, ¿no? Entonces, siendo yo argentino era mucho más fácil. Y bueno, y luego porque también a nivel de contactos, pues era el país donde tenía yo más contactos para poder hacer lo que necesitáramos, ¿no? Entonces, bueno, lo lanzamos ahí. También es verdad que es un mercado con más clase media, con más hábito digital que otros mercados de Latinoamérica. Entonces, bueno, pues eso también ayuda. Entonces, lo lanzamos ahí, fue un éxito, pero ese éxito fue a la vez un problema porque, pues, fuimos demasiado pronto. O sea, era un modelo que se basaba en que las marcas nos daban muestras de productos, mandábamos esas muestras a las usuarias que se registraban y la idea a medio plazo era lanzar el e-commerce para que las usuarias compraran el producto full size de la muestra que habían probado, ¿no? Pero quisimos ser demasiado rápidos y hicimos el evento y presentamos el proyecto en un momento donde todavía no teníamos cerradas del todo las negociaciones con las marcas para el volumen de muestras, ¿no? Y la verdad que la demanda fue tan alta que tuvimos un problema grave para conseguir el volumen de muestras sin tener todavía los contactos muy o sea, la gente se apuntaba más, o sea, hubo más demanda que oferta. Claro, o sea, no fue a saco, fue un hit. Me acuerdo que estábamos Gerard y yo en la cocina del apartamento que tenía ahí y, hostia, estábamos viendo en el ordenador cómo iban subiendo las reservas y Gerard estaba encantado. Yo estaba acojonado porque digo, hostia, ¿cómo hago para conseguir las muestras? O sea, no tengo todavía la reunión con L'Oréal, la reunión con estos no sé qué, me la han aplazado, la reunión tal. ¿Cómo coño hago para...? Porque además teníamos un compromiso de entrega en tiempo. Si no cumplíamos la entrega en tiempo, devolvíamos el dinero. Entonces, no me la podía jugar. Y ahí yo todavía era desconocedor de otro elemento importante y es que la logística en Latinoamérica es un tema. Es
un tema complicado. Ahora no tanto, pero en 2012, incluso en Argentina, que era un país que tenía relativamente bastante bien solucionado el tema logístico, aún así era un tema, ¿no? Entonces, bueno, pues corriendo a acelerar las reuniones con las marcas y demás, y conseguimos muestras, así que bueno, todo al final después de ese susto empezó a ir bien. Y a partir de ahí, pues vinieron los otros mercados. Y en el orden en el por qué vinieron los otros mercados, si bien sí que hubo un análisis de mercados que nos interesaban y teníamos clarísimamente los mercados que nos interesaban, sí que es cierto, y aquí viene pues una recomendación a cualquier persona que quiera emprender en Latinoamérica, es cierto que no tuvimos en cuenta determinados factores. El primero es que un error muy común que cometemos es que creemos que como se habla el mismo idioma, pues es todo lo mismo y no tiene nada que ver. Cada mercado en Latinoamérica es absolutamente distinto, la burocracia es compleja pero distinta, el carácter es social y afable pero distinto, la forma de hacer negocios es absolutamente distinta, la forma de comunicar es distinta y demás, ¿no? Entonces, hicimos un análisis de mercados por volumen y ahí la cagamos. Porque no se tiene que analizar un mercado por volumen, sino por muchos factores más, ¿no? Como la facilidad de penetración, la facilidad de implementación del negocio, la facilidad de desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, el tema es que independientemente de ese análisis por volumen, hubo una situación política que nos obligó a dar un giro. Y es el gobierno de Cristina Kirchner, de Cristina Fernández en Argentina, pues empezó a tomar decisiones de cepo cambiario, o sea, la prohibición del dólar, el cierre de fronteras para protección del mercado nacional, del producto nacional y demás. Y claro, nosotros dependíamos de la importación de producto, porque al final, pues si no llega el producto de las marcas europeas o americanas, pues no tenemos producto que meter en las cajas. Y por otro lado, pues como compañía española que éramos, invertíamos en euros / dólares. Entonces, era complicado tener el headquarter ahí, que la intención era tener el headquarter en Buenos Aires. Así que el consejo de inversores, el consejo de administración decidió que Chile era un mercado interesante porque era la economía más estable y era un mercado que estaba empezando a empujar muy fuerte por el tema del emprendimiento, con todo el rollo de Startup Chile y tal. Y nada, así que me tomé un avión y me fui a vivir a Chile. ¿Tenías contactos previamente en Chile? Entonces, el tema es, desde aquí perdona, me he adelantado una parte. Sí. Cuando esto funcionó en Argentina, fuimos muy rápido. Una estrategia que planteamos y que es bastante habitual a veces también, quizás en algunos casos correcta, en otros no, planteamos un crecimiento rápido. O sea, plantar banderas porque obviamente iba a haber otros players que iban a hacer lo mismo, ¿no? Así que en los primeros 6 meses, abrí 5 países: Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Eso significa irte a cada país, reclutar equipo en cada país, buscar oficina en cada país, montar la sociedad en cada país, en paralelo hacer mis trámites como ciudadano argentino. Hay acuerdos para poder ser residente en otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer mis trámites de papeles para poder ser representante legal o buscar un representante legal en cada país mientras el tiempo que yo no podía hacerlo, buscar oficina, buscar equipo, formarles, buscar partners, buscar a las marcas y tal. El tema de las marcas, bueno, al final era relativamente más fácil porque una vez trabajas con una multinacional, pues como L'Oréal o como Puig o como Coty en un país, ellos ya te ayudan con el resto de países. En ese sentido fue relativamente más fácil, ¿no? Pero el tema burocrático y el tema de recruiting, de recursos humanos, fue jodido, fue duro. Pues sí, porque yo cuando he tenido que abrir, por ejemplo, hemos tenido que abrir Colombia, bueno, es todo un drama, ¿no? Tienes que poner una persona allí, abrir la cuenta bancaria tampoco es trivial, o sea, no es... ¿no? O sea, ¿en cada país tenías una persona o eras tú el administrador? En cada país tenía una persona como country manager y él tenía poderes. En los países donde yo todavía no pude arreglar mis trámites, pues además esa persona era representante legal, por ejemplo, México. En los países donde pues hay convenios para los argentinos y pueden ser residentes, ahí lo era yo, perdón. ¿Y la confianza para tener una persona y que maneje la cuenta bancaria? Porque igualmente yo en España, pues cuando soy administrador, pues también pues soy administrador, pero doy ciertos poderes limitados. ¿Esto es fácil de gestionar o cómo lo hacías en esos casos? Es un tema, la verdad. O sea, la gestión es tan fácil como tú quieras hacerla. O sea, tú puedes hacer acuerdos y contratos con condiciones, ¿no? Y dar poderes limitados o menos limitados. O sea, en ese sentido,
Cada uno puede tomar la decisión que quiera, pero de todas formas, al final hay un factor que es fundamental y para mí es otro de los puntos que yo siempre pongo sobre la mesa cuando se habla del tema de Latinoamérica, y es la importancia de la relación personal, la relación humana, ¿no? La relación personal es importante en todos lados, pero en Latinoamérica en especial es muy importante para hacer negocios y para cualquier cosa el tipo de relación que tienes con esas personas, ¿no? Porque son sociedades muy basadas en la confianza, justamente por el motivo de que hay mucho timo. Entonces, como hay mucho timo, hay mucho miedo al engaño, y ese miedo al engaño hace que sea súper importante para todo tipo de relación profesional el factor confianza. El factor confianza viene dado por varios motivos. A nivel empresa y demás puede venir porque estás registrado en no sé dónde, porque tienes tal sello de calidad, porque has pasado tales pruebas o exámenes, porque estás validado por tal empresa o persona. Pero a nivel personal, que es lo que nos atañe por la pregunta que me hacías, pues es importante ganarse esa confianza, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es fundamental tener a alguien con poderes en cada país para hacer cualquier trámite, pero es importante que sea alguien por muy limitado que tenga esos poderes, tiene que ser alguien de absoluta confianza tuya, y tienes que poder confiar a 100% en esa persona, porque esa persona, en realidad, si quiere, te la puede jugar. Ya. Oye, y os he visto todos estos países a la misma vez, de unido, ¿eh? O sea, y de ahí, ¿qué hicisteis? ¿Fuisteis implementando, lanzando en todos los países de golpe? Sí, la verdad es que el planteamiento era, o sea, nosotros teníamos un headquarter desde el cual pues teníamos reuniones, videollamadas prácticamente diarias con todos los países. Se implementaba una estrategia donde al final, como había países que habían participado, Argentina fue el primer país, íbamos sacando learnings de lo que habíamos hecho, porque siempre había un país que iba como 1, 2 o 3 fases adelantado del otro, ¿no? A la que lanzas el último país, pues el primero ya lleva 4 meses mandando cajas, ¿no? Entonces, intentábamos sacar learnings junto con Nima Santiesteban, que fue pues la persona que contraté como directora de marketing, que vino desde España a vivir con nosotros en Chile y que luego acabó siendo socia porque pues la tía es un crack. Ella estaba fija en la oficina en Santiago de Chile y yo iba viajando a todos los países. ¿Por qué? Porque una cosa que es complicada ahí es que realmente, y bueno, yo sé de todo lado, ¿no? Hay un tema motivacional por parte del líder. O sea, al final los equipos funcionan mejor cuando la persona que dirige el proyecto está con ellos, ¿no? Entonces, y esa motivación baja gradualmente a la que te vas. Entonces, pues yo básicamente mi papel era el papel de representante motivacional, ¿no? Entonces yo iba país por país, pasaba literalmente durante 3 años, pasé una semana vivía en Buenos Aires, otra en Santiago, otra en Lima, otra en Bogotá, otra en México. Así, literal, durante 3 años, ¿no? Para estar motivando a los equipos. Entonces, cuando estaba con Ima, que cada día hablaba con Ima, estuviera en Chile o no, cada día hablaba, pues íbamos viendo los learnings de lo que pasaba en cada país. Íbamos intentando aplicar eso a cada nuevo país o no repetir cosas que habían fallado, ¿no? Entonces, al final, lo que pasaba era esto, era el tema escalonado. En algún momento, o sea, el tema que las fases iban escalonadas. En algún momento intentamos juntar las fechas en las que pasaba todo. O sea, que, por ejemplo, que cada país estuviera exactamente en la misma fase cada mes. Complicado. Pero bueno, eso ya depende de cada caso. Y Marc, una pregunta. Porque eso es una cosa que a veces también nos pasa, ¿no? O me preguntan es, cuando tienes que abrir un país, ¿no? Que requiere una cierta presencia física, recomienda, o sea, ¿no? Típico proyecto basado en España. Dice, oye, ahora voy a abrir, imagínate, México. ¿Recomiendas que vaya el emprendedor, que contrate a un local o que busque un local que pueda ser emprendedor? ¿Cómo esa fórmula, cuál sería la ideal? ¿Cuál sería la ideal para tener conocimiento local, para también, bueno, cuál es tu feeling ahí? Yo creo que nos costaría encontrar, bueno, tú también has tenido esa experiencia claramente, pero nos costaría bastante encontrar a alguien que dijera que puedes abrir un país nuevo sin que el emprendedor o el responsable, el máximo responsable del proyecto esté ahí un tiempo, ¿no? Otra cosa son empresas, startups súper grandes con un montón de pasta, pues yo qué sé, un Uber, un Cabify, un Airbnb, pues seguramente pueden mandar a alguien a abrir operaciones a un país. En nuestro caso éramos una startup humilde. Entonces, pues al final el CEO es CEO y, cuidado, perdón con la frase, pero es puta por rastrojo también. O sea, al final el CEO hace de todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues claramente me tocaba ir ahí,
no solamente por la parte, no iba solamente porque fuera el que tenía los papeles legalmente para poder hacer los trámites, iba porque realmente pues quería conocer el mercado, quería yo ver a las marcas, si era yo como CEO, hay un tema importante de titulitis en Latinoamérica. Entonces, si tú vas con el título de CEO a reunirte con la marca te atiende. Si mandas a alguien, no te atiende igual o no te atiende. Entonces, bueno, pues había una doble jugada, ¿no? La jugada de que creo que es fundamental que vaya el CEO o uno del equipo cofundador a abrir el mercado, porque es quien conoce el producto y quien puede tantear lo que sí y lo que no en el mercado, y además es quien legalmente puede hacer los trámites. Pero también creo que es importante porque, sobre todo en mercados como Latinoamérica, donde, repito, la titulitis es importante, la percepción que van a tener todas aquellas personas con las que tengas que interlocutar para poner en marcha tu negocio no va a ser la misma si se reúnen con un CEO que si se reúnen con un enviado. Interesante. No, sí, es importante el tema del cargo, ¿no? De hecho, había una anécdota divertida, y es que cada vez que iba a ir, o sea, los country managers se peleaban, literal, para que yo fuera a un mercado u otro. ¿Por qué? Porque unos días antes de que yo fuera, sabían que yo iba a su país, empezaban a hacer los mails o las llamadas a todos los responsables, directores generales o directores de marketing de las grandes marcas, para decir, nuestro CEO va a estar de visita especialmente desde España, decían siempre desde España, nunca desde otro país de Latinoamérica, nuestro CEO va a venir especialmente desde España para reunirse con ustedes. Nos gustaría mucho que pudieran, ¿sabes? Y entonces, al final, ese mensaje era que realmente abría las puertas, ¿no? Y es cierto, y funcionaba. Y entonces, realmente, yo una cosa que estoy orgulloso es que sin tener casi ningún contacto, o sea, en Argentina alguno, pero en nuestros países ninguno, literalmente ninguno cuando llegamos, estuvimos sentados siendo nadie, porque no éramos nadie, estuvimos sentados con todos los directores generales de las grandes multinacionales de cosmética, ¿no? Y sí, funcionó. La verdad que luego, pues esa persona que hay que tener como country manager en cada país es el encargado de cerrar los acuerdos, porque el de título abre puertas, pero no necesariamente cierra acuerdos, porque el proceso de cierre de una negociación en Latinoamérica es larguísimo. Pero, o sea, de cualquier negociación, el proceso es larguísimo. Por lo tanto, porque no vas a la reunión. Hay el mito ¿no? De que si sueles salir muy contento de las reuniones porque parece que vas a cerrar, pero luego cuesta mucho de cerrar. O sea, en tu caso también era así, ¿no? Bueno, ese fue el tema, y quizás uno de los mayores learnings a nivel mío como profesional y como persona, porque eso me afectó también mucho a nivel personal, o sea, me afectó en positivo, me enseñó en positivo, y es efectivamente esto, Jesús, que tú sales de cualquier reunión en Latinoamérica creyéndote que lo has petado, o sea, lo has fucking petado y vas a montar el negocio del siglo y están encantados con tu proyecto, y entonces te flipas y le escribes a todo tu comité, no solamente a uno, no, le escribes a todos y les dices, hostia, tíos, ya lo petamos aquí, tenemos todo, este grupo X en todo el país están encantados con nosotros, nos van a súper apoyar y además hasta quieren entrar como socios, seguramente, ¿sabes? Y luego te empiezan a preguntar en cada comité y pasan los meses y pasan las semanas y tal, y nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una realidad. Pero eso también me enseñó a ser más precavido con lo que comunicas, y ser más comedido con las palabras y a gestionar mejor las expectativas. Oye, y una vez, ¿qué país? Bueno, si no, luego te preguntaré por las diferencias entre cada país desde tu punto de vista, pero ¿cómo fue avanzando todo eso después de abrir todos esos países? ¿En qué momento os reconvertís como Biprity? El modelo empezó a funcionar muy bien, pero hubo un punto en el que hubo varios factores que no habíamos tenido, unos que no habíamos tenido en cuenta y otros que se presentaron. No habíamos tenido en cuenta en el análisis de mercados que hicimos, en el análisis del sector en cada uno de los mercados, que al ser países pues con parte de población pues con una situación económica bastante baja, son países donde en muchas ocasiones las muestras son una unidad de venta. O sea, la muestra que la marca da gratuitamente se acaba vendiendo en las tiendas literal. O sea, te venden champús por sachets y te venden perfumes por viales, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que el producto que tú estás dando como algo gratis de prueba tal, en algunos mercados se vende, entras en una situación complicada
Más allá cuando tienes en cuenta que las marcas, las grandes marcas, tienen que pagar ese producto a su central en Europa o en Estados Unidos. O sea, las muestras no son gratis para ellos. Y que a nivel de importación tampoco es barato importar esas muestras. Hay una serie de aranceles aduaneros y demás. Entonces, llegó un punto en el que teníamos muchísima más demanda que la cantidad de muestras que podíamos ofrecer. Y las marcas nos empezaban a dar producto real para meter en las cajas, porque a las marcas les interesaba el modelo. ¿Qué ocurre? Desde el momento que a un usuario le das por el precio que está pagando muestras, porque ya pagaba el coste del envío de la caja, un poco más, desde el momento que a una usuaria le estás dando, vienes 7 meses, 8 meses dándole muestras y de repente le metes producto tamaño real, no le puedes volver a poner muestras en la caja siguiente. O sea, quiere tamaño real. Y desde el momento que le has puesto varias muestras de marcas top, ¿sabes? De Chanel, de Dior y tal, luego no le des cualquier marca, quiere las marcas top. Entonces, nosotros mismos, intentando dar la mejor oferta, la cagamos, porque educamos y mal acostumbramos a nuestras usuarias, ¿no? Entonces, eso fue un tema. Otro tema es que no controlábamos bien la logística. O sea, es muy difícil, no sé ahora, pero hace 8 años era imposible llevar con el mismo courier, con la misma empresa de mensajería, un paquete desde la capital hasta una población perdida no sé dónde. Siempre pasa por varios mensajeros distintos. Entonces pierdes el control. O sea, el tracking del producto no lo puedes hacer. Más allá de que no existía tracking entonces, ¿no? No podías, o sea, no existía la opción de hacer traqueo del envío. Hace 8 años, yo no sé si ya estaba Amazon, ¿no? En España o por ahí, acababa de lanzar Amazon en España, ¿no? No recuerdo, pero vamos. No tengo ni idea, la verdad, no. Unos visionarios del e-commerce en Latinoamérica, ¿no? En aquel momento. Fuimos el primer e-commerce de productos de cosmética a nivel regional y eso fue el tercer problema. Que cuando las marcas en muchos de esos países, el distribuidor de la marca es retailer a la vez. O sea, es como si el Corte Inglés además tuviera una empresa de distribución o como una cadena de perfumerías, lo que aquí es una gran cadena de perfumerías, además fuera quien tiene la licencia de las marcas en el país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ninguno de esos tenía e-commerce. Entonces, para ellos estaba de coña vender a través nuestro, cuando ya lanzamos la parte del e-commerce también, más allá de las cajas, estaba súper bien vender a través nuestro y apostaron por nosotros y nos apoyaron mucho. Pero cuando empezaron a ver que el volumen de venta era interesante, empezaron a pensar que para qué nos iban a estar vendiendo a nosotros el producto si era producto de ellos, que podían venderlo ellos en su propio e-commerce. Entonces, empezaron a sacar ellos su propio e-commerce y a cortarnos a nosotros el supply de producto. ¿Sabes? Entonces, o no nos daban los productos estrella, se quedaban los productos estrella para ellos y en cosmética es muy importante tener los productos estrella porque realmente esos son los que te levantan las ventas. Entonces, se quedaban para ellos esos productos y nos daban a nosotros el resto, ¿no? Entonces, Perdona, sigue, Marc, perdona. Entre que, uno, las usuarias querían productos super top y no querían muestras y las marcas no nos podían dar el volumen que necesitábamos. 2, en la logística estábamos incumpliendo los tiempos de entrega porque era imposible mandar. De hecho, a una anécdota graciosa también es que en algunas poblaciones llegábamos a mandar las cajas en canoa. O sea, el último tramo se hacía en canoa para mandar la caja en Colombia, en la selva en Colombia. Entonces, a ese nivel. Entonces, no cumplíamos tiempos, por lo tanto, la usuaria acababa recibiendo la caja tarde, o sea, tenía la caja, pero nos pedía la devolución del dinero porque la había recibido tarde. Entonces, a nivel de cash flow era un tema. Y último punto, que las marcas acababan quedándose ellos el producto para su e-commerce. Todo esto junto generaba una situación donde además otro factor importantísimo a tener en cuenta para cualquiera que lance un proyecto ahí es el extremado nivel de interacción del latinoamericano o la latinoamericana, sobre todo en redes sociales. O sea, para lo bueno es bueno, para lo malo es terrible. O sea, porque si tienen que alabarán, pero si tienen que hundirte, te van a hundir en redes sociales. Y en muchas ocasiones nos hundieron en redes sociales. O sea, nos atacaron mal. Y con toda la razón, porque la caja les llegaba tarde, porque habían visto en la caja anterior un producto más chulo que en la caja que tienen ahora, etcétera. Entonces, realmente gestionar una crisis en redes sociales en Latinoamérica es muy jodido, es muy delicado, porque el nivel de intensidad y el nivel de interacción es muy bestia, ¿no? Entonces, tip súper importante,
ten mucho cuidado y mucho control de lo que haces o cómo comunicas en redes sociales porque te pueden ensalzar o te pueden hundir. A ver, te voy a decir, Marc, que nosotros, bueno, claro, que yo fui inversor y también ayudé a arrancar el proyecto de Glamorum en España, que era un clon de lo vuestro y de Bitbox, ¿no? Hombre, también nos pasaba, ¿eh? Lo que pasa es que el grado de intensidad, yo estaba asustado con las usuarias, ¿eh? El grado pero entiendo que es un escalón más. Oye, y con el... Ahora, varios escalones más. Y ahora he chequeado, Amazon lanzó en septiembre de 2011, o sea que no iba muy mal equivocado. Por ahí vamos, sí. Amazon todavía no está en muchos países de Latinoamérica a día de hoy, el 2020. ¿Eh? Entonces, oye, en pagos, pasarla de pagos, pagos en efectivo, ¿todo eso también requiere o tenéis problemas o realmente eso fue un problema solucionable? Es un tema que todavía hoy lo sigue siendo menos, pero incluso todavía hoy lo es. La poca cantidad de población bancarizada en Latinoamérica. No todo el mundo tiene tarjeta de crédito y, bueno, mucha gente tiene tarjeta, pero es solamente de débito, tampoco de crédito y no la pueden utilizar para pagos online. Hay más tipologías de tarjetas y más tipologías de cuentas distintas que las que tenemos aquí. Y eso, sumado a que hay cierta reticencia o cierto miedo o respeto, o desconfianza, perdón, a la compra online, porque, bueno, pues como hay altos volúmenes de estafa, todo el mundo cree que poniendo una tarjeta en Internet te pueden estafar porque se pueden quedar los datos de tu tarjeta. Y la realidad es que en Latinoamérica hay mucha estafa, incluso por teléfono. La gente confía más en llamar por teléfono y darte el número de la tarjeta a una voz, a alguien que le habla, a un ser humano, que ponerla en un ordenador, ¿no? Cuando en realidad la estafa puede ser la misma, ¿no? Pero hay esa cultura, esa desconfianza. Y otra pregunta, referente al tema de segmentos de usuario, porque yo cuando fuimos allá a lanzar en México, ¿no? y luego en Colombia, todo el mundo decía, bueno, es que depende a qué segmento, porque hay mucha diferencia de clase social de uno a otro, claro, por lo tanto tienes que este era el otro factor que quería comentar. Claro, este era el otro factor que quería comentar en base a esto, y es que Latinoamérica, en general, los países de Latinoamérica son países con una diferencia de clases mucho más alta que aquí, o sea, la clase media es relativa. O sea, ahí el que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. Y eso se nota a todos los niveles. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O cómo afecta esto? Afecta, uno, que la parte de la población que realmente puede estar bancarizada y comprar online es los segmentos altos. Que la gente que puede entender un negocio digital y animarse más a probar un negocio digital porque sabe que en otros países se hace o porque lo ha visto por donde se tal, son los segmentos altos. Que la parte que tiene smartphones para poderlo utilizar o ordenadores son los segmentos altos porque los segmentos bajos no tienen ordenador, o sea, se van a cafés internet, algo que aquí pues quizás ya es muy arcaico encontrar un café internet, un bar internet, pero ahí está el orden del día porque hay mucha población que no tiene ordenador y mucha población que directamente nunca tuvo ordenador en casa, pasó de no tener nada a tener conexión en internet a través del móvil, pero no todos los móviles tampoco son super smartphones, entonces hay una situación que erróneamente se habla mucho en Latinoamérica, en mi opinión hay un dato que se da muy erróneamente y es que se habla del volumen de habitantes, porque son países con mucho volumen de habitantes, entonces se hacen proyecciones y se hacen cálculos de conversión similares a los que se hace pues quizás en Europa. Y no tiene nada que ver porque puede haber mucha población en un país en Latinoamérica, pero en realidad la parte de esa población que realmente puede entender tu producto, si es un producto innovador, y puede tener tener el valor de usarlo y la capacidad financiera de usarlo, es muy poca. ¿Sabes? Entonces, eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. No hay que hacer proyecciones cuando haces un business plan para Latinoamérica considerando el total de la población, sino la parte de la población que puede utilizar tu producto. No, muy. Eso a nosotros no nos pasó, ¿no? Porque a nosotros lo que nos pasaba es que cada público, ¿no? En Trendier, ¿no? Pues comprar un cierto tráfico, pero que te genera mucho engagement socialmente, pero que luego no te compra, ¿no? Y la verdad que sí que es muy relevante. Oye, ¿qué hubieras hecho en esa? Un factor, Jesús, que tú lo sabrás por Colombia también, pero un factor que quizás llama mucho la atención cuando lo ves por primera vez es que la población, en Colombia, por ejemplo, la población está dividida por estratos. O sea, es un poco como las castas en India para nosotros. O sea, para Colombia es algo súper normal porque están acostumbrados, pero conceptualmente para nosotros es muy clasista tener
dividida la población por estratos sociales. Eres estrato, y además en tus papeles y en tus facturas pone a qué estrato social perteneces. Si eres estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. El estrato 6 es el estrato alto, 5 es muy alto, 4 es medio alto, 3 es medio, 2 y 1 es nada, ¿no? Entonces, cuando ves que la sociedad está dividida por estratos, entiendes que realmente hay un cambio ahí, un tema social fuerte que va a afectar en la forma en la que tú tengas que desarrollar tu negocio, ¿no? Uy, y culturalmente, porque lo has comentado antes, pero yo creo que es un tema que no, para mí eso me chocó, esto de los estratos, pero me chocaban muchas cosas. Incluso el equipo mexicano a veces me miraba raro cuando decía, ¿no? Cuando hablas, según qué cosas decimos los españoles, pues ya no estoy más o menos pillados, pero realmente incluso nos tratan como algunas veces los españoles hablamos de forma un poco agresiva, ¿no? Somos agresivos, de hecho, sí. Culturalmente notas tensiones o cuando, por ejemplo, tú has tenido, ¿no?, country managers españoles, ¿no?, porque compartimos oficina con vosotros en Colombia, ¿no?, pero has tenido country managers españoles y luego equipos locales. ¿Cómo es fácil coordinarse o culturalmente hacer ese buen encaje? Yo creo que hay un factor ahí que es, esta parte voy a ser un poco modesto, me voy a poner la medalla, pero creo que justamente la parte de la que estoy orgulloso que pude jugar fue el factor personal, ¿no? De hecho, vuelvo a un punto que he comentado antes y es la importancia de la relación personal. Yo creo que, pues, parte de las cosas que pude conseguir fue siempre debido al valor personal y al factor humano. Primero porque son sociedades que se basan mucho en eso, en las relaciones personales, son sociedades muy sociales. Y segundo porque pues tuve una capacidad para adaptarme un poco a la idiosincrasia de cada país, ¿no? A la forma de hacer, a la forma de ver las cosas, la forma de hacer los negocios y de tratar al equipo. Es fundamental y de hecho hay mucha diferencia cultural. De hecho, nosotros, un par de anécdotas, es que una vez, o sea, con mi socio, con mi country manager socio que tenía en Colombia, cuando compartíamos oficina contigo, con vosotros, él es madrileño y pues muy bruto hablando, o sea, muy bruto incluso para ser español. Y bueno, pues todo el rato, pues cada dos frases hay 3 o 4 joder, coño, hostia, no sé qué tal, ¿no? Entonces, nosotros, pues como españoles que somos y acostumbrados entre nosotros, hostia, tío, no sé qué, joder, no, esto, pero no lo hacemos así, lo vamos a hacer, joder, tío, que no sé qué, coño, golpe en la mesa, ¿sabes? Pero súper normal y luego de eso nos vamos a comer juntos una cervecita y todo de puta madre, ¿sabes? No pasa nada. Pero claro, de repente nos damos cuenta que el equipo estaba llorando. Las chicas estaban llorando con miedo, nerviosas, porque estaban viviendo porque sus dos jefes estaban peleando, ¿sabes? ¿No? Entonces estaban nerviosísimas, llorando, tal. Y claro, nos quedamos como flipados de, chicas, ¿qué os pasa? No, ay, se están peleando, no se peleen, por favor, no sé qué tal. Y nosotros, no nos estamos peleando, estamos discutiendo un tema, pero normal, pero súper bien. Sí, realmente hay un tema en el que creo que es importante que no. Otra anécdota muy graciosa. Los españoles se ve que tenemos costumbre de cerrar la puerta de los coches muy fuerte. Y cuando subes un taxi en Latinoamérica y ven que eres español, ya te piden, por favor, cuidado con la puerta, para que no la cierres fuerte, ¿no? Porque somos muy brutos cuando cerramos la puerta. Sí, Jesús, hay diferencia cultural y creo que es fundamental adaptarse, porque somos nosotros los que vamos a hacer negocio ahí. Por lo tanto, es nuestra obligación, por educación y por lo que sea, adaptarnos a su forma de hacer las cosas. Muy bien, súper interesante. O sea, yo, vamos, tendría que haber hablado, bueno, hablé contigo antes de lanzar Colombia, pero antes de haber ido, porque lo que pasa es que todos, ¿no? De alguna forma, aunque nos expliquen la historia, estás condenado a repetirla. Absolutamente. Absolutamente. No estás las 24 horas del día pensando en cómo tienes que comportarte para no llamar atención. Exacto. Sí. Oye, otra, entonces, y cuando pasó todo esto, ¿no? Del cómo el reenfoque, ¿no? O el pivot para hacer Be Pretty, decidisteis, oye, que este modelo pues seguramente no era el más estable del mundo, ¿no? Y esto también pasaba en España, vamos, o sea, que en España y en otros países, ¿no? Correcto. O sea, que el modelo traccionaba bien, funcionaba bien, pero luego faltaban muestras, las chicas no que compraban las muestras no eran las que compraban el producto, o sea, generó
una de ciertas tensiones, ¿no? Entonces decidiste reenfocarlo y hacer un pivot más hacia todo el tema de reservas de salones de belleza, ¿verdad? Correcto. De hecho, o sea, lo que nosotros decidimos en aquel momento es que había que migrar a un modelo que no dependiera tanto de la parte logística, ¿no? Y que a nivel de cash flow pues fuera más fácil, que no nos obligara a tener que estocar producto, a comprar producto, que es lo que teníamos que hacer con la parte del e-commerce. En muchos casos teníamos consignación, pero en muchos otros casos teníamos que hacer precompra del producto, ¿no? Entonces, había ya algunos modelos de éxito en Estados Unidos del sistema de Open Table para salones de belleza, o sea, de reserva de cita, reserva de turno en salones de belleza. Era un modelo que puede ser interesante para nosotros porque teníamos una base de datos enorme de consumidoras online de belleza en Latinoamérica, teníamos relación con las marcas y con los profesionales del sector y teníamos también teníamos infraestructura en varios países y teníamos algo muy interesante que no hemos hablado y que sería bueno contar luego, que es embajadoras de marca famosas en cada país, ¿no? Entonces, si quieres explicárnoslo, bueno, acabamos esto y luego nos lo explicamos. Luego lo contamos. Entonces, teníamos todo eso, pero ¿qué no teníamos? No teníamos la tecnología de la plataforma de reservas, ¿no? Y estábamos en una situación económica bastante complicada donde pues teníamos que cambiar el modelo ya o moríamos, literalmente. O cambiábamos o migrábamos de modelo o pivotábamos o moríamos, ¿no? Y casualmente, compartiendo oficina con nosotros en Chile, había otro emprendedor español, Álvaro Noaín, que estaba desarrollando la tecnología con otro socio, con Tiago, ahí se estaba desarrollando la tecnología de una plataforma de reserva de turnos. Y nos había estado preguntando, oye, Marque, ¿cómo lo ves? No sé qué, estoy haciendo esto, tal. Pero estaba solamente en Chile y era él y el otro socio. Bueno, en aquel entonces ya había evolucionado un poco más, tenía más socios, estaban ya en el momento de lanzarlo en Chile, ¿no? Entonces, bueno, pues planteamos la situación con Álvaro y estuvimos ahí negociando el tema y decidimos juntarnos. Entonces, pues el proyecto de BePretty, que comentabas al principio que lancé BePretty, yo no lancé BePretty lo lanzó Álvaro y nosotros con FancyBox nos sumamos al proyecto de BePretty y dejamos el nombre de BePretty pues porque el que ya venía relacionado con la plataforma de reservas y porque además era como una cara nueva que también nos servía a nivel de branding porque teníamos ya o arrastrábamos una problemática con varias usuarias en redes sociales con la marca FancyBox y realmente pues era mejor empezar con una marca nueva y limpia, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos ahí 2015, finales de 2015, el proyecto de BePretty. Entonces empecé de nuevo a hacer lo que ya había hecho para FancyBox, que es empezar a recorrer los mercados, abriendo mercado en esta ocasión para BePretty, pero ya mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la infraestructura la tenía, los contactos los tenía, la parte societaria la tenía controlada, las relaciones las tenía. Entonces, obviamente fue mucho más sencillo con BePretty que con FancyBox, ¿no? Oye, y una pregunta. A nivel de inversores, a lo largo de todo este tiempo, se dice, no, es verdad que a lo mejor no hay mucho mercado de venture capital en Latinoamérica. Ahora empieza a haber un poco más, pero vamos, tampoco, vamos, es estrecho. Pero, sin embargo, sí que suena que hay mucha gente con mucho dinero, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia a la hora de ir a levantar dinero a inversores locales? Tanto venture capital como puede ser como inversores locales, vamos, como familias. Es un mix complicado, es una decisión complicada apostar por unos o por otros porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Bueno, también eso pasa aquí, ¿no? Pero es cierto que en Latinoamérica hay mucha gente con muchísimo dinero. O sea, es sorprendente y hasta marea la cantidad de gente con tremenda cantidad de dinero. Es cierto que les parece interesante y honestamente también creo que les parece divertido poder invertir en negocios digitales porque es lo que se lleva. Y porque es guay, porque es moderno y tal. Pero muchos de los family office no tienen, o estos inversores privados, no tienen el conocimiento necesario para hacer inversiones digitales. Porque están acostumbrados
a otro tipo de inversiones. Entonces, si bien es cierto que puedes, o sea, y aquí otra vez tip para el emprendedor, puedes llegar a perder mucho tiempo intentando entablar relaciones o intentando conseguir reuniones con gente que te han dicho que tiene dinero y que alguien te puede contactar con él o que hay forma de llegar hasta él y que está interesado en escuchar, pero si esa persona realmente no tiene una experiencia previa en inversiones digitales, es mejor no perder el tiempo. Porque la primera inversión digital que alguien con dinero hace va a ser complicadísima de conseguirla, va a ser complicadísimo. Por otro lado, están los fondos y venture capital y tal, y para mí hay dos players más que luego hablamos, Jesús, que son importantes, que son las instituciones públicas o privadas que van directamente al emprendimiento o los emprendedores que han tenido casos anteriores que han ganado dinero y que ellos sí son buenos inversores. Pero, primer grupo, los family office o inversores privados que tienen mucho dinero, cuidado porque no todos tienen experiencia en digital y puede ser una pérdida de tiempo enorme. Segundo grupo, los venture capital y entidades profesionales de inversión. Son interesantes, pero mueren en el análisis parálisis. O sea, demasiado análisis, demasiado parálisis, demasiada duda. Entonces, es complicado, es mucho tiempo también. Entonces, para inversiones iniciales es complicado cuando ya estás en una fase de crecimiento interesante y demás y tienes tiempo para negociar y tiempo para demostrar growth y tiempo para demostrar métricas y tal, perfecto. Pero creo que el problema que hay ahí es un tema de parálisis por análisis. Y luego, por el otro lado, súper interesantes, hay dos tipos de inversores súper interesantes en Latinoamérica, que son, uno, las entidades públicas o privadas que fomentan el emprendimiento digital, y las hay en todos los países, y tienen gente súper válida, entienden bastante el sector, se conocen entre todos, por lo tanto, cuando entras con ellos, entras totalmente en el network y entras totalmente en el ecosistema de ese país. Están muy predispuestos a ayudar, vayan a invertir en tu negocio o no, están muy predispuestos a generar network, a generar sector, a generar equipo y demás, porque al final, pues, muchos de estos países están desarrollando políticas para fomentar el emprendimiento como una fórmula, pues, de estar al día, ¿no? Y de avanzar y de evolucionar y de crecer como economía, como país y demás. Entonces, estas iniciativas, tanto públicas como privadas, especializadas en emprendimiento, son súper interesantes. Y todas tienen convocatorias, más de una convocatoria al año para poder presentar tu proyecto, presentar tu pitch, y aunque no vayas a ganar inversión, vale la pena hacerlo porque vas a ganar muchos contactos. Segundo grupo, muy interesante, el tema de los emprendedores de éxito. Hay bastantes emprendedores de éxito en Latinoamérica que han ganado mucho dinero y que son de fácil acceso, están muy dispuestos a escuchar. Y creo que es súper interesante llegar a ellos, porque no es mucho más fácil de lo que uno puede pensar. A veces los encontrarás en estos eventos o en estas iniciativas de las entidades públicas o privadas que fomentan el emprendimiento y a veces pues llegarás por cualquier otro lado. Incluso pues en el cowork donde estés trabajando van a venir a dar una charla o lo que sea. Pero creo que es un punto súper interesante ir a buscar este tipo de emprendimientos. Hay un caso concreto que me gusta mencionar porque es una persona extraordinariamente maravillosa, no solo como empresario, emprendedor, sino que también como persona, que es Diego Noriega. Diego Noriega es un emprendedor argentino que pues hizo varios proyectos con mucho éxito y ahora es inversor en varios proyectos y es mentor en varios otros y demás. Y Diego para mí fue en Latinoamérica un pilar fundamental. O sea, Diego me escuchó un montón, me ayudó un montón. De la misma forma que yo tenía un apoyo muy grande por parte de Antai y de los inversores, de los Antai Business Angels aquí en España, al final estábamos a 12.000 kilómetros. Diego estaba ahí y Diego en ese sentido pues me acompañó mucho, ¿no? Tanto desde el lado profesional como desde el lado personal, porque él es muy, muy partidario de que si no estás bien como persona, olvídate, no vas a funcionar bien como trabajador, ¿no? Como empresario, como emprendedor. Entonces, a través de él pude llegar a muchas personas como él, o sea, emprendedores de éxito en cada uno de los otros países y eso fue muy interesante porque me ayudó mucho, mucho a construir un network muy válido. Oye, pues yo es que tengo que ir acabando porque se nos va el tiempo, prácticamente llevamos casi una hora. Te quería preguntar por las embajadoras de marca, porque sí que es verdad que puede ser un elemento diferencial y más en Latinoamérica. Explícanos qué es exactamente y cómo te sirvió a ti, cómo lo desarrollaste.
Pues lo que hicimos o sea, teníamos un tema que es la comunicación, ¿no? O sea, teníamos poco capital, evidentemente, para hacer marketing y promoción y demás. Y en el sector de la belleza es muy típico el tener, pues, la embajadora de marca, la típica famosa, que es la imagen pues, del perfume, de la crema, lo que sea. Entonces, claramente, por el tipo de sector en el que estábamos y el tipo de público al que íbamos, pues era interesante para nosotros tener embajadoras de marca, pero claramente no las podíamos pagar. Así que lo que hice fue detectar influencers o celebridades famosas de cada país, actrices, presentadores de televisión, socialites, etcétera, y buscar la fórmula como fuera de llegar hasta ellas para ofrecerles ser embajadoras de marca a cambio de una participación en la sociedad local de cada país, pues en Fancybox Argentina, Fancybox Chile, Fancybox Perú, etcétera. De esta forma se conseguían varias cosas. Uno, yo tenía una embajadora de marca, nosotros teníamos una embajadora de marca sin tener que pagarle dinero. Dos, al ser ella socia o accionista de la compañía, se involucraba muchísimo más porque era su empresa y ella iba a ganar más dinero cuanto más se involucrara o cuanto mejor lo hiciera. Por lo tanto, al final, pues estaba más obligada, o sea, trabajaba más que con un contrato y lo hacía además de voluntad, no por contrato, sino por voluntad. Tres, el mensaje que dábamos a la consumidora, a la usuaria, era un mensaje mucho más creíble, que convertía mucho más. ¿Por qué? Porque no es que pues Mónica Fonseca en Colombia o Florencia en Argentina o Alessandra de Negri en Perú, no es que ella fuera la imagen de, es que era socia de, era la empresa de. Y entonces ese factor que hemos comentado antes de desconfianza lo tachábamos de golpe en cada país, porque realmente no era el negocio de unos extranjeros que venían a montar un negocio aquí que nadie conocía, que no habían ido a la escuela que tenían que ir, que no eran del club al que tenían que ser. Era el negocio de Mónica Fonseca, era el negocio de Alessandra de Negri. Entonces, eso era totalmente distinto, ¿no? Entonces, nos funcionó muchísimo, nos fue súper bien porque nos ayudó a conseguir un montón de reportajes y artículos en toda la prensa social, en la prensa de belleza, en la prensa incluso digital y tal. Nos abrió un montón de puertas, ellas mismas nos abrían puertas. Había marcas que nos venían a buscar directamente porque estábamos con tal famosa. Realmente fue una jugada que nos fue muy bien para, uno, ahorrar dinero a nivel de comunicación, pero sin embargo tener mucha más comunicación que la que habríamos tenido pagando esas campañas. Dos, tener mucho más involucrado al partner, en este caso la famosa. Y tres, ganar mucho en el lado de la confianza por parte del usuario. Muy, muy interesante. Oye, me he quedado con un montón de preguntas en el tintero que pero te voy a hacer la última, así ya querés. ¿Cómo gestionas un equipo en remoto con tantos países? Y, o sea, ¿cómo gestionas? O sea, porque, por ejemplo, a nosotros nos cuesta, ¿no? 3 países, comunicación interna. Pues hay 3 factores. El primer factor es, como te decía, con mucho avión, muchas horas de avión. O sea, yo en el año 2013 pillé, creo que fueran 90 vuelos y de vuelta. 90 vuelos y de vuelta, o sea, es una locura. Entonces, primero, mucho viaje. Segundo, mucha conexión por videollamada de todos los equipos. Es decir, no sirve que el CEO haga una llamada con su equipo de un país o su equipo de otro país. Sirve que todos los equipos se vean entre ellos, porque al final un factor importantísimo para la motivación, para que una startup salga adelante, es la motivación del equipo. Y el equipo se motiva cuando hay equipo, porque si no hay equipo, ¿con quién te motivas? ¿Con tus compañeros de tu oficina, que sois 4 en un mercado, 7 en otro? Entonces, nosotros al final el equipo grande estaba en Chile eran 30 y pico, en el resto de mercados eran entre 4 a 7 por mercado. Entonces, no servía que Inma o yo o Álvaro tal hiciera calls con cada mercado. De hecho, hoy por hoy, Pipiti, que es una compañía que todavía está funcionando súper bien, pues hoy hay una llamada semanal de todo el equipo donde todos los países se ven. Y más allá de un speech de Álvaro para hacer la intro de los temas que haga falta, luego cada jefe de área habla de su área para que todo el mundo en todos los países esté enterando de lo que está pasando en ese área y luego cada mercado habla, pues una vez uno, otra vez otro de cada país, hablan y cuentan lo que están haciendo en ese país. De esta forma consigues, uno, sensación de equipo, que todos se vean entre ellos, se motiven y tal. Dos, que todo el mundo esté enterado de lo que pasa a nivel global por el reporting que da cada director de área.
3, que todo el mundo sepa lo que pasa en otros países por el reporting que da cada país. Y 4, que los países se motiven porque quieren estar a la altura del país que ha hecho algo mejor o del país que ha conseguido el mejor resultado en una cosa u en otra, ¿no? Entonces, esta comunicación para mí es súper importante, pero considerando esto, que tiene que ser global y no por mercados, sino de todos los equipos. Otra cosa es que luego tenga reuniones con cada mercado por un tema X, ¿no? Y por último, el tercer factor es encuentros físicos. O sea, intentar una vez al año o cada tanto que haya un encuentro de todos los equipos en un mercado o en otro para que pues entre ellos también haya relación, se motiven, haya sentido de equipo, ¿no? Oye, Marc, genial, tío. La verdad que me ha encantado y hemos aprendido un poquito más, pero es súper interesante tu experiencia y, vamos, te envidio, tío, porque has sido capaz de vivir en muchos países y viviéndolos intensamente, y países muy interesantes. Vamos, pero qué bien se está en Barcelona viviendo, ¿eh? Ahora que estoy encantado de haber vuelto. O sea, es una experiencia fantástica, maravillosa y la verdad que crecí un montón a nivel profesional y personal y guardo grandísimos amigos entre los países y he conocido un montón de países y los he conocido de verdad porque he vivido y he trabajado en cada uno de ellos. Ha sido una experiencia maravillosa. Sí, pero bueno, también estoy contento ahora de haber vuelto y poder estar ya en casa sabiendo que ya he cumplido esos objetivos de viajar y de vivir fuera y que con todo ese aprendizaje vengo ahora a estar en casa. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Marc. Gracias a vosotros. Y cuántas anécdotas también, ¿eh? Porque esto da para, bueno, madre mía, no una sitcom, pero quizá para un libro, Marc, que da, piénsatelo. En todo caso, Marc, muchísimas gracias por acompañarnos y suerte. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Ya sabéis que es muy, muy importante que nos sigáis ya no solo en las redes sociales de SeedRocket, también que visitéis seedrocket.com para ver dónde tenemos también todos los podcasts y en este caso pues también decidís ir a iTunes, a Google, Apple Podcast, como no, y también a Spotify y también en las plataformas de podcast, iVoox y Spreaker. Esto es SeedRocket Startup School. Muchísimas gracias a todos. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.